Ya comenzamos con Casi Sábado. Hola Pablo, ¿cómo estamos? Muy bien, en una promediando ya un febrero que no baja ni la tensión ni política ni económica, donde ya está tomando ribetes sumamente complicados. Sí, de mucho ajuste porque Milei acaba de sacar el subsidio al transporte de las provincias, con lo cual se complica mucho para todos. eh, Entre un montón de cosas, que es lo Sí, que vamos a analizar en la última parte del sí, programa. sí. Sí, Milei pensando en que los joroba a los gobernadores. Bueno, pero en realidad joroba a la gente, ¿no? Y eso él lo sabe. A ver, ni Cristina Kirchner anda en colectivo, ni... Claro. Bueno, Fernández está en España, no sé si en España tomará colectivo, pero acá esto claramente encierra otra cosa porque tampoco responde a planes, ¿no? Pero eso lo vamos a analizar más tarde. Muy bien, bueno, si te parece, Pablo, escuchamos la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Estimados oyentes de Casi Sábado, un gran saludo para mis compañeros y amigos Pablo Aceto, Carlos Matos y Gloria Álvarez, con quienes hacemos este programa todas las semanas, por Radio Graffiti Mar del Plata. En este comienzo de febrero, venimos con un clima bastante lluvioso en nuestra ciudad, ya que hace varios días que el cielo se muestra encapotado, ha bajado un poco la temperatura, lo cual no está mal porque veníamos con días de muchísimo calor, pero con una humedad muy alta. Así que bueno, de todas maneras nuestra ciudad sigue siendo un lugar maravilloso para disfrutar en estos días de verano, de este verano 2024. Y bueno, para comenzar con la columna internacional, vamos a hablar en esta ocasión sobre dos presidentes en dos situaciones diferentes. Uno que acaba de desaparecer, es decir, de desaparecer físicamente, nos referimos a Sebastián Piñera de Chile, que fue presidente de aquel país en dos periodos, y sobre Nayib Bukele, quien acaba de ganar las elecciones en su país, la reelección en su país, con un triunfo aplastante. Vamos entonces a la información. Y lo haremos tomando como referencia una nota aparecida en el portal de la BBC News Mundo. Esto fue el 7 de febrero de 2024. Sebastián Piñera fue sin duda una figura clave en la historia reciente de Chile. El político y empresario presidió el país sudamericano en dos periodos, desde 2010 a 2014 y desde 2018 a 2022. Falleció este martes a los 74 años de edad en un accidente de helicóptero en el sur del país, confirmaron las autoridades chilenas. En sus 8 años de gobierno caracterizados por continuos altibajos de su popularidad, Piñera enfrentó todo tipo de retos. A continuación, repasamos algunos de los momentos que marcaron sus dos etapas en el poder. El primer presidente de centro derecha tras la vuelta a la democracia. Piñera asumió la presidencia por primera vez en marzo de 2010, sucediendo a Michelle Bachelet. Su victoria en las elecciones frente al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, marcó un punto de inflexión en la política chilena. Supuso el fin de 2 décadas de gobierno de esa coalición de centroizquierda que había ganado todas las elecciones desde el final del régimen militar del general Augusto Pinochet, quien, como sabemos, estuvo entre 1973 y 1990. También fue el primer político de centro derecha
en asumir la jefatura de Estado en forma democrática en el país en 52 años. Este hito supuso el comienzo de una nueva era en la que se alternaron en el poder líderes de diversas tendencias ideológicas, en lo que los expertos consideran una muestra de evolución del sistema democrático chileno hacia la madurez y la pluralidad. El inicio de su mandato estuvo marcado por la recuperación económica de Chile tras el impacto que aún sufría desde la crisis financiera mundial de 2008, así como la reconstrucción de la zona central del país tras el devastador terremoto y tsunami de febrero de 2010. Durante su primer gobierno, Piñera se enfocó en promover inversiones, crear empleos y políticas destinadas a fortalecer la infraestructura y el crecimiento. Chile creció a un promedio de 5,3% anual, 2 puntos más que en comparación con el gobierno anterior. Pero el entonces presidente recibió fuertes críticas por problemas persistentes como una alta desigualdad social y la escasez de financiación pública en el sector educativo, lo que provocó fuertes protestas estudiantiles. Un derrumbe en la mina San José, en el centro norte del país, en agosto de 2010, dejó atrapados a 33 mineros a 600 metros de profundidad. El rescate requirió una larga y compleja operación de ingeniería que se prolongó hasta octubre de ese año. Consciente de la magnitud del desastre y de la atención internacional que el caso había generado, el presidente movilizó todos los recursos disponibles, tanto nacionales como internacionales, para asegurar el rescate de los mineros. Este incidente fue un momento clave en el gobierno de Piñera, que había asumido el cargo solo 5 meses antes. El gobierno se involucró a fondo en el rescate, una decisión que, según los expertos, fue tanto humanitaria como estratégica. Tiempo después, en octubre de 2019, ya durante el segundo gobierno de Piñera, Chile se vio sacudido por una ola de manifestaciones sin precedentes en su historia reciente. Lo que comenzó como una protesta estudiantil se transformó en un clamor popular por un cambio fundamental en el modelo socioeconómico del país. Durante este periodo de agitación llamado estallido social, un sector de la sociedad, sobre todo jóvenes, se tomó las calles para exigir profundos cambios estructurales. Fue sin duda el mayor desafío para el presidente en sus 2 etapas al mando del país. Las manifestaciones por el aumento de las tarifas del Metro de Santiago evolucionaron hacia un movimiento más amplio que cuestionaba cosas como la desigualdad, el alto costo de la vida, las privatizaciones de servicios esenciales, el sistema de pensiones y la constitución vigente desde la dictadura militar de Augusto Pinochet. El gobierno de Piñera respondió con la declaración de un estado de emergencia, lo que significó el despliegue de militares y fuerzas del orden, desatándose largos y violentos enfrentamientos que en total dejaron 34 muertos y miles de heridos y arrestados. Políticamente, el estallido social impulsó un proceso constituyente que culminaría con un plebiscito en octubre de 2020, donde una abrumadora mayoría de chilenos votó a favor de redactar una nueva constitución, un asunto que aún hoy permanece inconcluso. A nivel latinoamericano, los mandatos de Piñera también estuvieron marcados por acuerdos y disputas con países de la región. Durante su primera presidencia en 2012, firmó con sus pares de Colombia, México y Perú el acuerdo marco que dio nacimiento oficial a la Alianza del Pacífico en una cumbre que lo tuvo como anfitrión en el desierto de Atacama. Piñera también fue el primer presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que fue constituida en 2011 en la Venezuela del expresidente Hugo Chávez como una unión regional sin Estados Unidos ni Canadá. Piñera también tuvo que lidiar con litigios con países vecinos. Perú presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2008 contra Chile durante el primer mandato de Michelle Bachelet por la delimitación de una frontera marítima. El caso se zanjó en 2014 con un fallo
que tanto Piñera como su entonces homólogo peruano, Ollanta Humala, consideraron razonable. También Bolivia había presentado durante la presidencia de Evo Morales en 2013 una demanda contra Chile en La Haya por una salida al mar, que finalmente fue rechazada. Bueno, y hasta aquí este breve recordatorio de la carrera política como presidente de Chile de Sebastián Piñera, quien, como ya dijimos, acaba de fallecer recientemente, el día 7 de este mes, en un accidente de helicóptero en el sur de su país, un helicóptero que pilotaba él precisamente. Bueno, y el otro presidente latinoamericano al que queríamos hacer referencia es Bukele, quien logró un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales en El Salvador y consolida así su poder total. Tal y como apuntaban todas las encuestas, Nayib Bukele logró un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en El Salvador. Con un 70% de votos escrutados, el candidato del gobernante Partido Nuevas Ideas cuenta con un rotundo apoyo de más de 1.600.000 votos. A enorme distancia, en segunda posición se encuentra Manuel Flores, aspirante a presidente del FLMN, con apenas 139.000 votos. Curso pronunciado desde el Palacio Nacional ante una multitud que abarrotó el centro histórico de San Salvador, el mandatario aseguró que según sus datos habían ganado las elecciones con más del 85% de los votos. Según estos números, no solo habían ganado la presidencia, sino también la Asamblea Legislativa, con algo de 58 de los 60 diputados. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Eso dijo Bukele, eufórico por este triunfo. Bueno, yo no comparto demasiado la idea de gobiernos que tengan absoluto control sobre todo, pero bueno, eso es lo que el pueblo salvadoreño ha elegido. Esperemos que les vaya muy bien en este nuevo periodo y en otro momento revisaremos con más detalle toda la historia de este señor Bukele y por qué ha ganado con tanta claridad estas elecciones. Un gran abrazo para todos, que lo pasen muy bien y nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Pablo Aceto alertó sobre el riesgo que el autoritarismo de Milei nos lleve a un conflicto con Brasil. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán planteó que criticar al actual gobierno no significa justificar a los anteriores. Llegamos en condiciones críticas a esta etapa de la historia argentina, pero el presidente Milei está potenciando los problemas porque al aumento de la inflación se le agregan la recesión, los tarifazos y los conflictos internacionales. Primero fue con Brasil, después con China, perdiendo la financiación que nos daba para pagar la deuda externa. Luego con Colombia, tenemos una amenaza de Hamás. Y lo más grave es uno de los fuertes gestos a su primer aliado en la esfera internacional, que allana el camino de la ofensiva diplomática y militar de los Estados Unidos para contener el avance de China en Latinoamérica, con el arribo a la Argentina en mayo próximo del portaaviones de propulsión nuclear George Washington. El problema de la región para el imperialismo norteamericano es Brasil, con una economía creciente que, fortaleciendo su relación estratégica con China, se perfila capitaneando a toda la región en un nuevo modelo de orden mundial multipolar, lejos de lo que era la hegemonía estadounidense. La decisión del gobierno de Milei de acoplarse a Estados Unidos como su primer aliado en la esfera internacional es parte de un movimiento político orientado a hostigar al principal socio comercial de China en América Latina, poniendo en riesgo la estabilidad de la región
al llevarnos a un posible conflicto con Brasil. Estos son los peligros que representan este tipo de personajes en la región. Hay ejemplos claros en Europa con el caso de Zelensky, que también tiene las mismas características de Milei. Ambos surgieron de la nada, impuestos por la fuerza mediática y con poco manejo en lo político, porque la función de ellos no es hacer política, sino la de ser el mascarón de proa de un modelo de orden mundial que se está cayendo. Muy bien, si vos querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en el portal Cazador de Noticias. Pablo, si te parece, vamos a la columna de Carlos Matos. ¿Cómo será en 2074? Otra vez, casi sábado. Ya estamos, Ya llegamos casi al 10 de febrero. Hola Pablo, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal Gloria? Bueno, mañana Mar del Plata cumple 150 años y la semana pasada hablábamos acerca de la inaccesibilidad de nuestra ciudad. Recordamos de qué manera en aquel aniversario del año 83 soñábamos con una Mar del Plata totalmente accesible y transparente. Entonces, hoy, a poquitas horas de cumplir 150 años, nos preguntamos, ¿cómo será la Mar del Plata de los 200 años? ¿Cómo será el 10 de febrero de 2074? Lamentablemente no vamos a poder observar esa ciudad soñada. Un bloque de concejales presentó un proyecto para grabar una especie de cápsula del tiempo, de escribir mensajes para que se abra en los 200 años esa cápsula y se pueda conocer realmente los deseos y las realidades de nuestra ciudad. Eso me llevó a pensar que semejante proyecto moviliza cuestiones emotivas y palabras a veces edulcoradas, otras tantas almibaradas. A mí me gustaría contarles a los habitantes de 2074 que Mar del Plata es una ciudad que muchos la soñamos para todos, que hoy, a 150 años, la señalética imposibilita que mucha gente con discapacidad visual, con baja visión, pueda desplazarse y que esperamos que en 2074 esto haya sido solucionado. Contarles también que hoy las personas sordas, con vecinos y con vecinas marplatenses, no pueden realizar trámites en las oficinas públicas porque la Municipalidad de General Pueyrredón no cuenta con un servicio de lengua de señas argentina. Quisiera contarles también que en muchos casos las rampas de las veredas no se ajustan a los estándares internacionales y que las veredas desparejas impiden que muchos marplatenses nacidos y marplatenses por adopción no pueden transitar libremente por sus calles, sobre todo aquellas personas que están en sillas de ruedas. Esa es la Mar del Plata del 10 de febrero de 2024 y que por supuesto esperamos que los que habiten esta ciudad en 2074 recuerden estos hechos como un sueño pasado, como algo lejano. Sí, también tenemos un sueño, como aquel sueño de Martin Luther King. Nosotros lo imaginamos
en una ciudad totalmente integrada, totalmente incluyente, en una ciudad para cada uno de los habitantes y para todos y todas. Quisiera decirles que soñamos con una ciudad en la que el transporte público sea realmente público, que hoy, 10 de febrero de 2024, no lo es. Que lo que hoy se llama transporte público es un transporte que puede ser utilizado por gente atlética, por gente sin discapacidad, por gente que no supere los 50 años, por gente que no tenga inconvenientes físicos. Que el transporte no puede ser utilizado por personas que viven en barrios alejados y que esperamos que en 2074 esta realidad sea distinta. Digo todo esto porque cuando se piensa en una cápsula del tiempo, cuando se piensa en estos mensajes, muchas veces se llenan de buenos deseos y de relatos de cosas bonitas. Por supuesto que Mar del Plata tiene cosas impresionantes, tiene una historia riquísima en cuanto al activismo sobre la que hemos hablado en la columna pasada. Una vez me dijeron, hay que aprender a ver el lado positivo. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Hemos dicho varias veces que hay que ver todo, o por lo menos intentarlo, el lado del activo y el lado del pasivo. Nadie toma decisiones seriamente frente a un asiento contable viendo una sola de las columnas. Si decimos todo esto es porque queremos a Mar del Plata, porque queremos que Mar del Plata sea realmente una ciudad democrática y transparente. Quisiéramos que la Mar del Plata de los 200 años sea verdaderamente una ciudad para todos. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Milei entrega más de 170 millones al pastor evangélico que lo apoyó en la campaña y agrava la tensión con la Iglesia Católica. A poquitos días del encuentro de Milei con el Papa Francisco, la ministra Petovelo dijo que tercerizará la ayuda alimentaria a la Iglesia Evangélica de Hugo Márquez, que ubicó a su hija como diputada libertaria. Luego de que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera al gobierno de Milei que la comida no puede ser variable de ajuste, la ministra Sandra Petovelo decidió tercerizar parte de la ayuda alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, ACIERA, cuyo vicepresidente ubicó a su hija en las listas de diputados del Libertario. La decisión mantiene la política de tercerizar la ayuda social, que la ministra criticó, solo que ahora, en lugar de ser girada a los líderes de los movimientos sociales, se enviará a los pastores evangélicos. Así el libertario refuerza su vínculo con el mundo evangélico en una copia de la estrategia con la que se nutrió de respaldo territorial durante su presidencia Jair Bolsonaro, uno de los principales referentes de Milei, expresidente de Brasil. La nueva estrategia se puso en marcha este lunes con la firma de un convenio entre la ministra Petovelo y los líderes evangélicos. Vamos a decir que mientras la ministra estaba entregando esta suma de dinero a esta iglesia evangélica, la gente estaba esperándola porque ella había dicho que los iba a recibir uno por uno con su DNI.
Muy bien, por supuesto no se encontraron, ¿no? Bueno, esta decisión de entregar este dinero, se tomó luego que la ministra se cruzara personalmente con militantes de la UTEP, de Juan Grabois, que realizaron una protesta con ollas vacías en la puerta del ministerio, en reclamo por el recorte de alimentos. En realidad no está llegando ningún alimento a ningún comedor ni merendero. No es un secreto la relación directa de Grabois con el Papa Francisco, a quien Milei va a visitar en estos días con la supuesta intención de reencauzar la relación luego de todos los insultos que Milei le propinó al Papa. Bueno, la ministra bajó a hablar con los manifestantes y prometió, como dijimos recién, tomarle el DNI a todos los que tengan hambre para enviarles comida directamente sin intermediarios. Pero se ve que esta iglesia evangélica no le molesta que sea intermediaria a la ministra. Bueno, ¿qué decía la ministra los otros días? Chicos, los que tienen hambre, vengan de a uno que les voy a anotar el DNI. Entonces, bueno, como decíamos, la gente le tomó la palabra y fue al ministerio ¿cómo es que se llama, Pablo, el ministerio? Ahora se llama de Capital Humano. Sí, se me borra el nombre. Bueno, pero después, ¿qué dijo la ministra? Que ella no había citado a nadie, con lo cual no está diciendo la verdad, porque sí había citado a la gente con su DNI en la mano. Muy bien. Pero, como ya dijimos, estaba firmando el convenio con los evangelistas. Y sostuvo que es una ayuda directa y sin intermediarios. Sí, hay intermediarios, porque el intermediario es la iglesia evangelista que se llama ACIERA, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Esto despertó, especialmente en las redes, decir polémicas es decir poco. Pero no de los sectores ateos o católicos, sino de los mismos evangelistas. Fue como una especie de patear el hormiguero, donde se empezó a hablar de, no será en todos los casos, yo no conozco gente, pastores que hacen de la práctica religiosa una vocación. Sí. Bueno, nosotros tenemos acá cerca de Remar, por ejemplo. Sí. Vemos un trabajo social importante. Acá cerca también tenemos el Ejército de Salvación, que también son de la Iglesia Evangélica, como para no ser injustos y meter a todos en una misma bolsa, pero sí hay, y eso se ve en los mismos evangelistas, siguiéndolos en las redes y siguiendo algunos que uno conoce, todo un debate sobre lo que es ese movimiento religioso en relación con el dinero. Sí. Mucho tema con el tema del dinero, ¿no? Sí. Mientras hay otros que se dedican sí a un trabajo pastoral, eso hay que decirlo, pero también hay muchos preocupados por el dinero, el diezmo. Sí, también. Que el diezmo es para los pobres, no es para el pastor. Es cierto también que usan mucha infraestructura. Uno ve locales, especialmente de estos,
prácticamente por todos los lados, eso sale plata. Sí, sí, obviamente. Sí. La pucha que se sale plata. Sí, 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 Canales de televisión, programas de televisión, uno deja de ver los programas habituales y aparece algún de estos pastores de lo que se conoció de la iglesia electrónica, ¿no? Que, a ver, todos por lo común, y en relación al histórico conflicto con la relación entre la Iglesia Católica con el Estado, donde incluso hasta en la Constitución, son cosas que hay que cambiar, habla de que el Estado argentino se comprometía a mantenimiento de la fe, lo cual siempre se criticó, y creo que recién ahora la última rémora de esa relación se termina con ya el Estado argentino deja de pagarles un sueldo a los obispos. Sí, bueno, sí, con respecto a lo que estabas diciendo, Pablo, Milei imita un poco a Bolsonaro, porque Bolsonaro tiene o tenía una estrecha relación también con evangelistas. Bueno, están cayendo todos presos. Hay toda una movida judicial con esto, no con todos los evangelistas, sí, sino con dirigentes puntuales, donde hay un problema en la relación con el intento de golpe de Estado cuando gana Lula, claro, pero también con manejo de dineros. Manejan mucho dinero. Manejan mucho dineros y ya, a ver, el diezmo no me cierra. Ahí es como cuando uno ve a un diputado o a un dirigente político, un funcionario político, y no te cierra lo que tiene blanqueado. Digo, ¿cómo un juez con un sueldo de juez tiene tanta cantidad de propiedades? O un diputado, una persona que siempre fue, que vivió de él un cargo público, ¿cómo es que tiene tanto? Eso que no cierra, bueno, tampoco cierra el diezmo. Y eso también ha entrado en la Argentina ya hace algunos años, y eso también ha generado dentro de ese movimiento religioso duras críticas, ¿no? Más allá de la disparidad de trato ante aquel que puede aportar y aquel que no puede aportar, que también eso está en la crítica. Bueno, la Iglesia Católica en su momento resolvió empezar a desligar por lo menos la cuestión económica con el Estado argentino, cosa que es más positiva. A ver, si quieren ser católicos, bárbaro, que lo sostengan los católicos. El Partido Socialista, el caso del socialismo auténtico, lo sostienen sus afiliados, no el Estado. A ver. Entonces, bueno, y esta discusión ya se está viendo, yo creo que es positivo. A ver, en un movimiento de gente, hay gente que te vende autos usados fundidos. Y en un lugar, en un espacio donde hay mucho movimiento y mucha gente por la fe aportando plata, también se tienen que cuidar de los chantas. Porque al igual que el partido ganador, la iglesia que crece también da lugar para algunos que dicen, ah, qué lindo acá para hacer plata, ¿eh? Esto hay en todos lados. Nadie se tiene que ofender ni sorprender.
Lo que no se puede es dejar pasar. Muy bien. Con la caída de la ley ómnibus, ¿se profundiza el ajuste? Yo diría que es algo más que el ajuste, porque lo que recordamos, los distintos ajustes, que fracasaron todos, porque por algo estamos como estamos, es parte de un plan. Es un plan de gobierno. A mí no adhiero a esa escuela. Tampoco hemos visto resultados positivos. Los conocimos durante la época de dictadura y después en varios periodos de estos 40 años de democracia. Ahora, todo responde a un plan. Es un plan de gobierno, el cual podemos estar, como digo, podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero es un plan de gobierno. Tiene una lógica. ¿Qué lógica tiene, a ver, que el Fondo Monetario Internacional te pida un 2% de ajuste y vaya el presidente, no, 2% no, que sea 5%? ¿Cuál es la lógica esa? ¿Cuál es el plan? No tiene ninguna lógica. No tiene lógica. Y no sé tampoco, Pablo. Bueno, sí, el plan es el ajuste. Pero bárbaro, ¿a dónde apunta? No sabemos, al menos yo no lo sé, porque Milei no ha presentado un plan de gobierno. Superar el déficit fiscal, bueno, bárbaro. ¿Y qué pasa después con eso? Porque llevando el país a la recesión, también va a recaudar menos y el déficit fiscal va a continuar. Hay un conjunto de leyes que se hizo durante la democracia anterior, durante el gobierno de Isabel concretamente, muy criticada, que son las leyes que en ese momento creo que estaba en ejercicio del gobierno, hablo del año 75, finales de 75, creo que la firma Ítalo Luder, que fueron un conjunto de leyes para dar respuesta a situaciones que se daban en esa época, especialmente de violencia política en eso. Entre esas leyes salió, por ejemplo, el operativo Independencia, que se llevó a cabo en Tucumán, que fue la represión contra la subversión. De ese conjunto de leyes que salieron, hay una que se terminó derogando en el 2002, que nunca se utilizó, que fue la ley contra la subversión económica. Yo rezongué mucho primero porque nunca se usó, primero, digamos, la represión sí anduvo, sí. Eso anduvo bárbaro. La parte de reprimir a los que ejercían subversión económica, ahí no anduvo. De hecho, la deroga Duhalde, por ahí preocupado a que se la utilice en su contra, después de lo que fue la especificación asimétrica, que es una ley inspirada para aquellos que violenten a la sociedad, no con bombas, no con ametralladoras, sino desde el daño a la economía, sean sectores públicos como sectores privados. Hablar de un ajuste, le decía, tiene que ver con eso, tiene que ver con un plan, tiene que ver con un sentido, un objetivo. Se cae la ley ómnibus. Primero, las privatizaciones. ¿A qué apuntaban? La ley ómnibus que cayó. Nunca lo explicitaron.
Es más, cuando se iba a discutir eso, levantaron la ley. Cuando está el DNU, las privatizaciones, la liberación de los precios, la licuación de los salarios, de las jubilaciones, ¿a qué apunta? Cuando el gobierno se pelea con China, que es el segundo socio económico, que aparte ponía plata para financiarnos con el pago de la deuda externa. ¿Qué plan es ese? ¿Qué plan es pelearse con el primer socio comercial, que es Brasil? ¿Qué plan es pelearse con Colombia, que es la cuarta economía de la región? El pago anterior de la deuda externa, estamos hablando de la época de Massa como ministro candidato, la plata la puso Qatar. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, Milei acaba de pelearse, de romper con la Liga de Países Árabes, que son 22, entre los cuales está Qatar. Aparte de eso, Caputo había ido a Arabia Saudí para pedir plata. Sí. Digo, ¿cuál es el plan? Fue a Davos a criticar a los dirigentes europeos porque son comunistas. ¿Qué plan es ese? No hay plan. Dicho se cae la ley ómnibus, donde amenazas, listado identificando a lo que le votaron en contra o no votaron, porque la verdad que le habían votado la ley en general, algunos artículos habían votado en contra, pero exponiéndolo como mostrándolo para que sean víctimas de agresiones, amenazando a los gobernadores. A ver, si hay un acuerdo político y no se cumple, y los que forman parte de ese sector incumplidor se vayan de los cargos del Ejecutivo, me parece lógico y razonable. No pueden estar ahí. Ahora, ¿qué culpa tienen los cordobeses, el usuario de colectivo, que ahora lo dejan sin subsidio? Si la idea era hacerlo de esa manera, se le dice al gobernador, a la legislatura cordobesa, mire, vamos a llevar esto adelante, no, de un día para el otro. Eso no es ajuste. Eso es otra cosa. Licuar el salario de los trabajadores, licuar las jubilaciones, dejar liberar el precio de los alimentos, de los medicamentos, llevar adelante tarifazos, llenar de policías en manifestaciones que son pacíficas. Ahora, en este otoño, van para que la clase media revienten los ahorros. Larga introspectivamente una resolución del directorio del Banco Nación para su privatización. Eso, el conjunto de todas esas medidas que no responden a ningún plan. ¿No será para dolarizar todo eso? No, yo creo que es otra cosa. Esto es terrorismo. Terrorismo. Esto es terrorismo económico. Esto lleva a, por ejemplo, lo de que estábamos hablando sobre las iglesias evangélicas, Sí. generar conflictos entre católicos y evangelistas.
Esto lleva a generar conflictos entre sindicatos, entre sectores de jubilados, entre distintas áreas. Nada de esto tiene un fin claro, lo que sí genera conmoción social, que era justamente lo que penaba la ley de subversión económica, contra la subversión económica, que es el daño no como puede ser un plan de ajuste donde, qué sé yo, cada uno en su casa, y miren el ejemplo que voy a usar, que un ejemplo que daban, por ejemplo, en el movimiento feminista, que me parece muy acertado. El tipo que para someter a una mujer le sacaba la plata, le manejaba esto, le manejaba lo otro. Esto es exactamente lo mismo. No hace lo que yo quiero, te escracho, te saco la plata. Sí. No es que responde a un plan, sino responde a un castigo, porque no me haces caso. Eso es terrorismo. ¿Cómo es en la relación entre el que en la casa, el que maneja la plata, te saca la comida porque vos no le haces caso y te golpea? Eso es terrorismo. ¿Cómo termina esto? Y esto, digo, me sorprende la cantidad de medios de comunicación que todavía plantean sobre las leyes y se lamentan por la caída de la ley ómnibus y no ven nada de estas cosas. El que nos conoce sabe que nosotros no somos exactamente kirchneristas, todo lo contrario. Ahora, si Alberto Fernández hubiera reprimido los manifestantes de Vicentín, las cosas que se hubieran dicho. Sí. Las cosas que se hubieran dicho. Y no es que uno esté defendiendo a Alberto Fernández, ni cosa por el estilo, pero incluso la visita de Milei, en esa visión mística y autoritaria que él tiene, vuelve con nuevos aires místicos, escribiendo en otros idiomas, Sí. escribiendo mal en otros idiomas, hablando de castigos, de visiones proféticas. A todo esto, y especialmente a la oposición dialoguista, van a tener que tomar alguna medida, porque en definitiva, indiscriminadamente, porque no es que ataca a los sectores del peronismo, no, ataca incluso a los que lo apoyan, A lo que, los que eran sus aliados. a los que se suponen que Claro. se acercaron como dialoguistas. Claro. Esto tiene que ver con una irracionalidad mesiánica en acciones puntuales y concretas que son de terrorismo económico, terrorismo de Estado y terrorismo económico. Esto, hay mecanismos de la democracia que tienen que empezar a ser evaluados. ¿Cuáles serían? Lo tienen que evaluar los legisladores. Lo tienen que hacer ellos. Para eso, nadie es diputado, llegó a diputado por amenazas. Todos quieren ser diputados. Bueno, que hagan las cosas que tengan que hacer y que digan las cosas que tienen que decir y ejecuten las acciones que tengan que ejecutar. Pero estamos claramente en una situación de, en casi 60 días
No llegaron los 60 días, estamos peleados con la mitad del mundo, está el país profundamente empobrecido, se está atacando por los medios, ya no solamente a los opositores, sino también a los propios. Se habla de traiciones, se habla de cerrar el Congreso, porque el ataque al Congreso es para generar las condiciones para cerrar el Congreso. A esto también apunta estas acciones del gobierno nacional de terrorismo económico. Espero que los legisladores del país estén a la altura de las circunstancias. Muy bien, bueno, nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y vamos a escuchar también un tema musical. Memphis la blusera, La Bifurcada. Saludos para todos.